Bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí un día más. Espero que estén listos para un vídeo cargado de drama, misterio y sobre todo, mucha especulación, porque hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas del mundo del espectáculo turco, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense un café, tomen asiento, relájense y pónganse cómodos, porque vamos a desentrañar un misterio que lleva rondando las redes sociales desde hace ya un tiempo. ¿Recuerdan el 27 de febrero? Pues agárrense, porque ese día pasó algo que ha desatado una verdadera tormenta de rumores y teorías. Hoy vamos a hablar de ese famoso bombazo del 27F. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué se oculta detrás de esa fecha? ¿Por qué Can y Demet han sido el centro de la atención mediática desde entonces? Vamos a analizar las pistas, las declaraciones, las fotos y los vídeos que han aparecido en las últimas semanas para intentar llegar al fondo de la verdad. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de especulaciones, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así formarán parte de esta gran familia de chismosos y chismosas. Y si ya son suscriptores, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. El 27 de febrero, esa fecha que ha quedado grabada a fuego en la memoria de los fans de Can y Demet. Desde ese día, las redes sociales se han convertido en un hervidero de comentarios, teorías y especulaciones sobre lo que realmente sucedió. Algunos hablan de un reencuentro secreto, otros de un nuevo proyecto juntos, e incluso hay quienes se atreven a sugerir un posible romance reconciliado. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Para entender el revuelo que ha causado el 27F, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo y recordar la historia de Can y Demet. Como todos saben, estos dos talentosos actores protagonizaron la exitosísima serie Erkenzicus Pájaro Soñador. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y rápidamente se convirtió en una de las razones principales del éxito de la serie. Su conexión era tan palpable que muchos fans comenzaron a sospechar que su relación iba más allá de lo profesional. Era como si Sanem y Can hubiesen cobrado vida. Durante la emisión de Erkenzicus, los rumores de romance entre Can y Demet fueron constantes. Los medios turcos se hacían eco de cada gesto, cada mirada, cada interacción entre ellos, buscando pruebas de que estaban juntos. Era una cacería constante. Imagínense la presión. Desde pequeños guiños en entrevistas hasta la forma en que se tomaban de la mano al salir del set, todo era analizado con lupa. Sin embargo, ambos actores siempre negaron rotundamente cualquier relación sentimental, insistiendo en que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Somos como hermanos, decían, pero ¿alguien realmente les creía? Pero claro, la negación no hizo más que alimentar la especulación. Los fans, con la esperanza de ver su sueño hecho realidad, analizaban cada detalle de sus apariciones públicas, buscando señales de un romance oculto. Creaban álbumes de capturas de pantalla, comparaban la forma en que se miraban con otras parejas de la pantalla, era una locura hermosa. La presión mediática era enorme y Can y Demet se vieron obligados a lidiar con ella constantemente. Era como si tuvieran que vivir sus vidas bajo un microscopio, cada movimiento registrado y juzgado. Pobre de ellos. Después de Erkenzicus, sus caminos se separaron. Ambos actores continuaron con sus carreras por separado, protagonizando otros proyectos y explorando nuevas facetas de su talento. Can viajó por el mundo, participó en proyectos internacionales, hasta se convirtió en un ícono en Italia. Demet se enfocó en series de televisión, películas y se consolidó como una de las actrices más versátiles de Turquía. Sin embargo, la sombra de Erkenzicus siempre los persiguió, y la pregunta sobre su relación siempre estuvo presente. Es que era imposible olvidarlos juntos. La magia que crearon en la pantalla era algo que no se veía todos los días. Demet encontró el amor y se casó con el cantante Oğuzhan Koç. Su boda fue un gran evento mediático, un cuento de hadas moderno. Can le deseó lo mejor públicamente, un gesto elegante y maduro. Parecía que la historia de Can y Demet había llegado a su fin, al menos en el plano romántico. Muchos fans se resignaron a aceptar la realidad, aunque una pequeña chispa de esperanza siempre permaneció encendida en sus corazones. Nunca digas nunca, ¿verdad? Pero, aquí es donde la historia se pone interesante.
Porque, como sabemos, el matrimonio de Demet con Ethan Cook no duró mucho. Después de unos meses, la pareja anunció su divorcio, sorprendiendo a muchos de sus fans. Los motivos del divorcio fueron vagos y poco claros, alimentando aún más las especulaciones. ¿Hubo terceras personas involucradas? ¿Incompatibilidad de agendas? ¿O simplemente se apagó la llama? Nunca lo sabremos con certeza. Y fue precisamente después de este anuncio que los rumores sobre un posible reencuentro entre Khan y Demet comenzaron a resurgir con fuerza. Como un volcán en erupción. Y es aquí donde entramos de lleno en el tema del 27F. ¿Qué pasó ese día que ha generado tanta expectación? Pues bien, lo que sabemos con certeza es que el 27 de febrero, tanto Khan como Demet se encontraban en Estambul. Hasta ahí, nada fuera de lo común, ya que ambos residen en la ciudad. Ambos tienen sus compromisos laborales, sus familias y sus vidas en la hermosa Estambul. Pero las casualidades no existen, ¿o sí? Sin embargo, lo que llamó la atención de los fans fue una serie de coincidencias y pistas que aparecieron en las redes sociales. Las redes sociales, ese campo de batalla donde todo se analiza y se interpreta. Por ejemplo, ese día, tanto Khan como Demet publicaron stories en Instagram con paisajes que parecían ser del mismo lugar. Aunque no se mostraban juntos, los fans más avispados notaron similitudes en la vegetación, la luz y el ambiente de las fotos. Era como si estuvieran enviando mensajes secretos, un código indescifrable para el resto del mundo. Algunos incluso analizaron la sombra de un árbol en ambas fotos, llegando a la conclusión de que era el mismo. Además, algunos testigos afirmaron haber visto a Khan y Demet juntos en un conocido restaurante de Estambul ese mismo día. Avistamientos que se convirtieron en leyendas urbanas. Aunque no hay fotos ni vídeos que confirmen esta información, la noticia se extendió rápidamente por las redes sociales, alimentando aún más los rumores de un reencuentro. El restaurante en cuestión se convirtió en un lugar de peregrinación para los fans con la esperanza de tener su propio avistamiento. Pero la cosa no quedó ahí. Días después del 27F, comenzaron a circular rumores sobre un posible nuevo proyecto televisivo que reuniría a Khan y Demet en la pantalla. El santo grial de los fans. Algunos medios turcos incluso afirmaron que ya se estaban llevando a cabo conversaciones para concretar esta idea. La noticia generó una explosión de alegría y esperanza en las redes sociales. Imagínense ver a Khan y Demet juntos de nuevo, interpretando a una nueva pareja. Por supuesto, ni Khan ni Demet han confirmado ni desmentido nada de esto. Ambos han mantenido un perfil bajo en las últimas semanas, evitando hablar públicamente sobre el tema. Esta actitud de silencio ha sido interpretada por muchos como una confirmación tácita de que algo está pasando entre ellos. El que calla otorga, dicen por ahí, pero ¿es realmente así? Pero seamos realistas, el silencio también puede significar muchas otras cosas. Tal vez Khan y Demet simplemente no quieren alimentar los rumores y prefieren mantener su vida privada alejada del foco mediático. Después de todo, han experimentado la presión de los medios de primera mano y saben lo invasivo que puede ser. O tal vez realmente no hay nada entre ellos y todo esto es solo una exageración de los fans y los medios de comunicación. Una ilusión colectiva. Sin embargo, hay un detalle que no podemos pasar por alto, la química innegable que existe entre Khan y Demet. Como dije antes, su conexión en Erkencikus era palpable y es innegable que ambos actores tienen un gran talento y un carisma que los hace irresistibles para el público. Son como dos imanes que se atraen. Por lo tanto, no sería descabellado pensar que ambos podrían estar considerando la posibilidad de trabajar juntos de nuevo en el futuro. Un nuevo proyecto televisivo con Khan y Demet como protagonistas sería un éxito asegurado, y los productores lo saben. Sería una mina de oro. Las cadenas de televisión estarían peleando por los derechos de emisión. Pero volviendo al 27F, la pregunta sigue siendo la misma, ¿qué pasó realmente ese día? ¿Se encontraron Khan y Demet en secreto? ¿Estaban discutiendo un nuevo proyecto? ¿O todo es producto de nuestra imaginación? ¿Es un espejismo creado por nuestros propios deseos? La verdad es que por ahora, no tenemos una respuesta definitiva. Solo podemos especular y analizar las pistas que tenemos a nuestra disposición. Pero lo que sí es cierto es que el 27F ha desatado una verdadera fiebre entre los fans de Khan y Demet, y que la expectativa por un posible reencuentro entre ellos es enorme.
Es como esperar la llegada de Papá Noel. Personalmente creo que es muy probable que Khan y Demet se hayan reunido el 27F. No creo que todas las coincidencias y los rumores sean pura casualidad. Hay demasiados indicios que apuntan a que algo sucedió ese día. Y aunque no estoy segura de si hubo algo más que una simple reunión amistosa o profesional, no descarto la posibilidad de que haya un acercamiento entre ellos. El corazón tiene razones que la razón no entiende. Después de todo, la vida da muchas vueltas y las relaciones pueden cambiar con el tiempo. Tal vez Khan y Demet se han dado cuenta de que tienen algo especial que no pueden ignorar, y están dispuestos a darle una nueva oportunidad a su relación. El destino es caprichoso y a veces nos sorprende con segundas oportunidades. O tal vez simplemente son dos buenos amigos que se apoyan mutuamente y que están considerando la posibilidad de trabajar juntos de nuevo. Sea cual sea la verdad, lo que sí es seguro es que Khan y Demet siguen siendo una de las parejas más queridas y comentadas del mundo del espectáculo turco, y que su historia sigue generando mucha expectación entre sus fans. Son un fenómeno. Y hablando de fans, quiero aprovechar este momento para enviarles un saludo enorme a todos los seguidores de Khan y Demet que están viendo este vídeo. Ustedes son los mejores. Gracias por su pasión, su apoyo y su entusiasmo. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Ustedes son el motor que impulsa esta historia. Su dedicación y cariño son admirables. Ahora bien, después de todo este análisis, ¿qué podemos concluir sobre el bombazo del 27F? Pues bien, lo que podemos afirmar con certeza es que ese día pasó algo que ha generado mucha expectación y especulación en torno a Khan y Demet. Un punto de inflexión. Si bien no tenemos pruebas irrefutables de que se hayan encontrado en secreto o de que estén planeando un nuevo proyecto juntos, las coincidencias y los rumores sugieren que algo está pasando entre ellos. El misterio continúa. La química innegable que existe entre Khan y Demet, la expectativa de los fans y el interés de los medios de comunicación hacen que un posible reencuentro entre ellos sea una posibilidad muy real. La esperanza nunca muere. Sin embargo, también es importante recordar que la vida privada de Khan y Demet les pertenece a ellos, y que debemos respetar sus decisiones y su privacidad. La empatía es fundamental. Si deciden estar juntos, felicidades. Y si deciden seguir caminos separados, también debemos respetarlo. Cada uno es dueño de su destino. Lo importante es que ambos sean felices y que sigan desarrollando su talento y su carrera de la mejor manera posible. Y como fans debemos apoyarlos en cada paso del camino. Incondicionalmente. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis sobre el bombazo del 27F. Gracias por ser parte de esta gran familia de chismosos. Recuerden que este es solo mi punto de vista, y que ustedes tienen derecho a tener sus propias opiniones y teorías sobre el tema. Por lo tanto, los invito a dejar sus comentarios abajo y a compartir sus ideas con el resto de la comunidad. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que pasó realmente el 27F? ¿Creen que Khan y Demet se reconciliarán? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? Déjenme saber sus opiniones en los comentarios. No sean tímidos. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. El chisme nunca descansa. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Así que no sean tímidos y demuéstrenme su cariño con un like, un comentario y una suscripción. Los amo. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero un montón. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el chisme es la salsa de la vida. Hasta la próxima.